Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema jugoso. Uno de esos que nos encanta comentar, analizar y, bueno, un poquito de chismecito sano, ¿verdad? Y es que hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo suspirar a todos con Love is in the air, la pareja que, bueno, al parecer, la historia no ha terminado, al menos en el imaginario popular. El título del vídeo lo dice todo. Kerem Bürsin celoso no soporta la felicidad de Hande Erçel con otro. ¡Guau! Ya solo el título es drama puro, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin está celoso de Hande Erçel y su actual situación sentimental? Bueno, vamos a desentrañar todo esto juntos, analizar las pruebas, los rumores, las declaraciones, y a ver qué podemos sacar en claro. Prepárense porque este tema está lleno de giros, de especulaciones y, por supuesto, de amor y desamor. Antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, las celebridades y todo lo que nos gusta. Activen la campanita para recibir las notificaciones y así no se pierden nada. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Arrancamos. Empecemos por el principio. Para los que no están tan familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Love is in the air, donde interpretaron a Eda y Serkan Bolat, una pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. La química entre ellos en la pantalla era innegable y también fuera de ella. Durante el rodaje, la relación entre Kerem y Hande se hizo oficial, y el mundo entero se enamoró de esta pareja. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que, bueno, la historia terminó, como todas las historias de amor que no duran para siempre. Para entender la magnitud del fenómeno Serkan y Eda, es crucial recordar el contexto en el que Love is in the air se estrenó y se desarrolló. La serie llegó en un momento de auge para las producciones turcas, que ya estaban conquistando audiencias en todo el mundo. Pero Love is in the air tuvo algo especial, una combinación perfecta de romance, comedia, paisajes espectaculares y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La serie, con su trama ligera y entretenida, donde Eda, una joven estudiante de arquitectura, se ve obligada a fingir un compromiso con el adinerado Serkan Bolat, para conseguir una beca, rápidamente se convirtió en un fenómeno. La premisa, aunque sencilla, ofrecía múltiples oportunidades para el desarrollo de los personajes, la comedia de enredos y, por supuesto, el romance. La conexión entre Eda y Serkan, inicialmente basada en un acuerdo, se transformó gradualmente en amor, y los espectadores se enamoraron de su historia. La serie no solo tuvo éxito en Turquía, sino que cruzó fronteras y conquistó audiencias en países de Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. La popularidad de Love is in the air generó un fervor inmenso por sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los fans crearon comunidades online, foros de discusión y cuentas de redes sociales dedicadas a la serie y a la pareja. La inmensa popularidad de la serie, sumada a la confirmación de su relación en la vida real, elevó a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estatus de celebridades internacionales. Cada movimiento, cada foto, cada comentario de ambos era analizado y comentado por sus seguidores. Los fans soñaban con ellos, con su relación, con su futuro juntos. La pareja se convirtió en sinónimo de amor y perfección, alimentando la fantasía romántica de millones de personas en todo el mundo. Es en este contexto de inmensa popularidad y fervor romántico donde la noticia de su ruptura, anunciada a principios de 2022, causó un impacto aún mayor. Nadie se lo esperaba, la pareja parecía indestructible. La sorpresa y la decepción fueron generalizadas, y los fans se sintieron traicionados, como si la promesa de amor eterno que encarnaban Kerem y Hande se hubiera roto. Su ruptura, anunciada a principios de 2022, fue un shock para sus fans. Nadie se lo esperaba. Aunque no dieron detalles específicos sobre los motivos de la separación, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas y de que, al parecer, el amor se había ido apagando. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la ruptura dolió, sobre todo porque los fans adoraban verlos juntos. La falta de explicaciones claras por parte de Kerem y Hande alimentó aún más la especulación. El público, ávido de respuestas, comenzó a buscar pistas en sus redes sociales, en sus apariciones públicas, en cada declaración.
Las teorías sobre los motivos de la ruptura se multiplicaron, desde problemas de compatibilidad hasta infidelidades. La ausencia de a narrativa oficial dejó un vacío que los fans llenaron con sus propias interpretaciones y con el chismecito que tanto nos gusta. Las semanas y meses siguientes a la ruptura estuvieron marcados por la incertidumbre y el análisis constante de cualquier interacción entre Kerem y Hande. Cada like, cada comentario, cada mirada se interpretaba como una señal, como una pista sobre lo que había sucedido y sobre cómo se sentían ambos. La presión mediática se intensificó, y cualquier movimiento de Kerem o Hande era noticia. ¿Y ahora, qué pasa? Pues que Hande Erçel ha rehecho su vida. Actualmente está saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco de renombre. Y al parecer, la relación va viento en popa. Se les ha visto juntos en numerosas ocasiones, paseando por ciudades europeas, en eventos sociales, demostrando una felicidad palpable. Han hecho oficial su relación y se ven muy bien juntos. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin en la ecuación. La nueva relación de Hande con Hakan Sabank ha sido, por supuesto, un nuevo foco de atención para los medios y para los fans. Hakan, perteneciente a una de las familias más influyentes de Turquía, es un empresario exitoso y un personaje conocido en la escena social turca. Su relación con Hande, que se hizo pública a finales de 2023, rápidamente captó la atención del público. La relación de Hande y Hakan ha sido documentada en fotografías y vídeos en las redes sociales y en los medios de comunicación, mostrando a la pareja en diversos contextos, vacaciones románticas, eventos sociales y encuentros con amigos y familiares. La naturalidad y la felicidad que ambos irradian han sido notables, lo que ha llevado a los fans y a los medios a especular sobre la solidez de su relación. La presencia de Hakan en la vida de Hande ha reavivado el interés en la comparación con Kerem Bürsin. Los fans naturalmente han comparado la dinámica entre Hande y Hakan con la que tenía con Kerem. Se han analizado gestos, miradas y la forma en que Hande se expresa sobre su nueva relación. Esta comparación, inevitable en el mundo del espectáculo, ha contribuido a alimentar las especulaciones sobre la reacción de Kerem. El título de este vídeo y muchos rumores en Internet sugieren que Kerem Bürsin no ha superado del todo la ruptura y que no está del todo contento con la felicidad de Hande. ¿Pero en qué se basan estas afirmaciones? ¿Hay pruebas concretas? Bueno, vamos a analizarlo. Lo primero que hay que decir es que no existen declaraciones públicas de Kerem Bürsin expresando celos o resentimiento. Él siempre ha mantenido una postura de respeto hacia Hande. En entrevistas ha hablado de ella con cariño y respeto, reconociendo su talento y el impacto que tuvo en su vida. Hasta ahora ha mantenido un perfil bajo, sin hablar de su vida personal. Podríamos decir que se ha mostrado muy profesional. Es importante destacar que la ausencia de declaraciones públicas de Kerem Bürsin, expresando celos o resentimiento, es un hecho significativo. En el mundo del espectáculo, donde las personalidades a menudo comparten detalles íntimos de sus vidas, la reserva de Kerem ha sido notable. Su silencio, sin embargo, no ha impedido que los fans y los medios de comunicación especulen sobre sus sentimientos. La postura de respeto y profesionalismo que Kerem ha mantenido hacia Hande ha sido valorada por muchos. En entrevistas y apariciones públicas, Kerem ha reconocido el talento de Hande, su impacto en su vida y el éxito de Love is in the Air. Estas declaraciones, aunque escasas, han sido tomadas como una señal de madurez y respeto por parte de Kerem. Sin embargo, el silencio de Kerem no ha impedido que las especulaciones continúen. El público, ávido de conocer la verdad sobre sus sentimientos, ha interpretado su falta de comentarios como una señal de incomodidad o de celos. La presión mediática y la curiosidad de los fans han alimentado los rumores, creando un ambiente donde cualquier gesto o palabra puede ser malinterpretada. Pero claro, las redes sociales son otro cantar. Y es ahí donde empiezan las especulaciones y donde el fandom se explaya a gusto. Los fans, analizando cada like, cada comentario, cada gesto, han interpretado algunas acciones de Kerem como indicios de celos o al menos de incomodidad. Las redes sociales en particular han desempeñado un papel crucial en la difusión de rumores y especulaciones sobre la supuesta reacción de Kerem Bürsin a la nueva relación de Hande Erçel. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en el principal campo de batalla para el análisis de cualquier interacción entre los involucrados. Los fans, con un ojo avizor, han analizado minuciosamente cada like, comentario y gesto de Kerem en las redes sociales. Cualquier ausencia de interacción,
cualquier comentario sutil o cualquier foto aparentemente sospechosa ha sido interpretada como una señal de celos o de incomodidad. Las teorías y las especulaciones han florecido en los foros de disques y en los comentarios de las publicaciones, creando una narrativa paralela a la realidad. La interpretación de las acciones de Kerem en las redes sociales es, por supuesto, subjetiva. Los fans tienden a leer en sus gestos y comentarios lo que desean ver, lo que confirma sus propias expectativas y deseos. La falta de interacción, por ejemplo, puede interpretarse como una señal de respeto, de indiferencia o de celos. Las interpretaciones varían según la perspectiva de cada fan. Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre su reacción ante las fotos de Hande con Hakan Sabank. Algunos fans notaron que Kerem no suele interactuar en redes sociales con publicaciones relacionadas con Hande. Esto, claro, para muchos es una señal de celos. Para otros simplemente es una señal de respeto a la nueva relación de Hande y de madurez por parte de Kerem. La falta de interacción de Kerem Bürsin con las publicaciones relacionadas con Hande Erçel y Hakan Sabank ha sido uno de los puntos más discutidos y analizados por los fans. La ausencia de likes, comentarios o cualquier otra forma de interacción ha sido interpretada de diversas maneras. Para algunos, la falta de interacción es una clara señal de celos y de que Kerem no ha superado la ruptura. Argumentan que si Kerem estuviera realmente contento con la felicidad de Hande, no tendría problemas en expresar su apoyo o en felicitarla. Esta interpretación se basa en la idea de que si alguien es feliz por otra persona, lo demostraría públicamente. Otros, sin embargo, argumentan que la falta de interacción es una señal de respeto hacia la nueva relación de Hande y de madurez por parte de Kerem. Señalan que al no interactuar, Kerem está evitando cualquier posible malentendido o especulación. Creen que Kerem está consciente de la atención mediática que rodea a su vida y que, por lo tanto, prefiere mantener distancia para evitar alimentar los rumores. También se ha comentado sobre algunos comentarios sutiles que Kerem ha hecho en entrevistas o en sus propias redes sociales. Algunos han interpretado ciertas frases como indirectas, como siento que algunas personas son falsas, o no hay que confiar en todo el mundo. Pero claro, estos son interpretaciones, y cada uno puede ver lo que quiere ver. Los comentarios sutiles y enigmáticos de Kerem Bürsin en entrevistas o en sus redes sociales han alimentado aún más las especulaciones sobre sus sentimientos hacia Hande Erçel y su nueva relación. Las frases ambiguas, las citas inspiradoras y las reflexiones sobre la vida han sido interpretadas como indirectas y como una forma de expresar su incomodidad o sus celos. Algunos fans han analizado minuciosamente las palabras de Kerem, buscando pistas sobre su estado emocional. Han interpretado frases como siento que algunas personas son falsas, o no hay que confiar en todo el mundo, como una crítica velada hacia Hande o hacia su nueva relación. Sin embargo, es importante recordar que las interpretaciones de estos comentarios son subjetivas y dependen de la perspectiva de cada persona. Las frases ambiguas pueden tener múltiples significados y pueden ser aplicadas a diferentes contextos. Es posible que los comentarios de Kerem no estén relacionados con su vida personal o con Hande, sino que sean reflexiones sobre temas más generales. Además, hay que recordar que Kerem Bürsin es un actor muy activo en redes sociales, comparte muchas fotos y vídeos sobre su trabajo, sus viajes, sus aficiones, pero rara vez hace referencia a su vida personal. Él es un hombre muy reservado, y eso, por supuesto, alimenta las especulaciones. La personalidad reservada de Kerem Bürsin ha sido un factor clave en la creación de especulaciones sobre sus sentimientos hacia Hande Erçel y su nueva relación. Su decisión de mantener su vida personal alejada de la atención mediática ha alimentado la curiosidad del público y ha dado pie a interpretaciones diversas. Kerem Bürsin, a diferencia de otros actores que comparten detalles de su vida privada en las redes sociales, ha optado por mantener un perfil más discreto. Publica fotos y vídeos sobre su trabajo, sus proyectos, sus viajes y sus aficiones, pero rara vez hace referencia a sus relaciones sentimentales o a su vida personal en general. Esta reserva ha sido interpretada de diferentes maneras. Para algunos es una señal de madurez y de respeto por su propia privacidad y por la de otras personas. Otros, en cambio, creen que esta discreción es una forma de protegerse de la atención mediática y de evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Está Kerem Bürsin celoso? La verdad es que no podemos saberlo con certeza. No hay pruebas concluyentes. Lo que sí podemos decir es que la situación es compleja. Ambos son figuras públicas con una gran base de fans, y cualquier movimiento que hagan será analizado y juzgado.
La presión mediática, el escrutinio constante, debe ser difícil. En conclusión, la pregunta de si Kerem Bürsin est A con acento celoso de Hande Erçel y su nueva relación sigue sin respuesta definitiva. No existen pruebas concluyentes que confirmen o desmientan esta afirmación. La complejidad de la situación radica en la naturaleza de las figuras públicas, la presión mediática y el escrutinio constante al que están sometidos. La falta de pruebas concretas no significa que no haya interés en la situación. El público, los fans y los medios de comunicación siguen analizando cada movimiento, cada palabra y cada gesto de Kerem. La curiosidad y el deseo de conocer la verdad sobre sus sentimientos son inevitables, pero es importante recordar que las emociones son complejas y que las interpretaciones pueden ser subjetivas. Lo que sí es seguro es que Kerem y Hande tienen una historia juntos. Fueron pareja, vivieron una relación intensa y a pesar de la ruptura, siempre quedará un vínculo especial. Es normal que la gente se pregunte cómo se siente Kerem ante la felicidad de Hande. Es humano. Pero no olvidemos que al final son personas con sentimientos, con su propia vida privada. Y debemos respetar eso. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que, detrás de la fama y la popularidad, hay personas con emociones y sentimientos complejos. La relación que tuvieron, aunque haya terminado, dejó una huella en sus vidas y en la de sus fans. La conexión especial que existió entre Kerem y Hande, la intensidad de su relación y la conexión que compartieron con sus fans son elementos que no se pueden negar. Es natural que el público se pregunte cómo se sienten Kerem y Hande el uno por el otro, cómo han procesado su ruptura y cómo ven sus vidas actuales. Pero por encima de todo, es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con su propia vida privada y con el derecho a vivirla sin la presión constante del escrutinio público. El respeto por su privacidad y por sus sentimientos es fundamental, y es crucial evitar juicios precipitados y especulaciones infundadas. También es importante recordar que las redes sociales pueden distorsionar la realidad. Las fotos, los comentarios, las interacciones, todo es susceptible de ser interpretado y malinterpretado. A veces vemos lo que queremos ver, y no lo que realmente es. Las redes sociales, con su capacidad para amplificar rumores y especulaciones, pueden distorsionar la realidad y crear una imagen sesgada de la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Las fotos, los comentarios y las interacciones, que a menudo son sacados de contexto, pueden ser malinterpretados y utilizados para alimentar la especulación. Es importante ser conscientes de que las redes sociales no siempre reflejan la realidad de manera precisa. Las fotos pueden ser editadas, los comentarios pueden ser manipulados y las interacciones pueden ser selectivas. Ver lo que queremos ver es un sesgo cognitivo común, y en el contexto de las redes sociales, este sesgo puede ser amplificado. En resumen, lo que podemos decir es que el título Kerem Bürsin celoso no soporta la felicidad de Hande Erçel con otro, es una especulación. No podemos afirmar que Kerem Bürsin esté celoso. No hay pruebas concretas. Pero sí podemos entender por qué se genera este tipo de debate. El mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales, las redes sociales, todo esto da mucho que hablar. En resumen, la afirmación de que Kerem Bürsin está celoso y no soporta la felicidad de Hande Erçel con otro, es una especulación basada en rumores, interpretaciones y la falta de pruebas concretas. Si bien la curiosidad y el interés del público son comprensibles, es fundamental mantener una perspectiva crítica y evitar juicios precipitados. La complejidad de la situación radica en la interacción de diversos factores, la fama de Kerem y Hande, la presión mediática, el uso de las redes sociales y la naturaleza subjetiva de las emociones humanas. El mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales y las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación y el debate, pero es importante recordar que la verdad a menudo es más compleja de lo que parece. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ven, es un tema que da para mucho y que seguirá dando de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem está celoso? ¿Creen que la relación entre ellos ha terminado por completo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ya saben, siempre con respeto y con la mente abierta. Nos vemos en el próximo vídeo.
Chao, chao.